interesantes, ¿no?, que he podido ver hoy y que me parece que, bueno, necesita un poquito de reacomodo, ¿no? Digamos, de corrección, ¿no? Para que las cosas estén mucho mejor de lo que están. Me estoy refiriendo a los trabajos. Ahí esta mañana, como les comenté en la anterior clase, fui a revisar algunos trabajos de la carrera de agronomía y bueno, están, digamos, bien, ¿no? Y de paso pasé por sus trabajos de ustedes, donde, bueno, tuve la oportunidad de conversar, ¿no?, con componentes de dos grupos. No sé si estarán presentes ahora con quienes conversé. El grupo de compostaje y un grupo de lombricultura, ¿no? Me parece que los trabajos que han realizado están bien, pero necesitan, digamos, mayor control y documentación de lo que se está haciendo, ¿no? A las personas que estaban presentes esta mañana, los que no estaban, no se preocupen, ya les dije que no era obligatorio estar, simplemente, bueno, si estamos o si están, pues podemos compartir, ¿no?, algunas opiniones para mejorar obviamente el trabajo, y eso es lo que hice esta mañana con sus 4 compañeros, ¿no? Pero creo que al hacer una visualización así rapidita de los 3 trabajos que están allá, 4 en realidad, 3 lombricultura y un compostaje, y con las personas que pude conversar he podido identificar una ausencia, ¿no es cierto?, del dominio ausencia del dominio de la información que deben ustedes manejar en la parte práctica. Hice algunas preguntas, obviamente técnicas, referente al tema, tanto en el compostaje como en la lombricultura, y algunas, digamos, la mayoría no han tenido respuestas como debiera ser, ¿no? O sea, como debería ser, como personas que están trabajando el tema, conociendo el tema. Y bueno, evidentemente quizás es, digamos, prematuro, ¿no?, tener algunos datos, porque bueno, creo que apenas pasaron 15 días de lo que habían instalado y claro, todavía no se puede sacar datos, ¿no? Pero en función a lo que he podido ver, creo que hay algunas cosas que tenemos que corregir, ¿no? Primero, esa falta de información que creo debe encarecer la mayoría de las personas que pertenecen a los grupos de trabajo. Me refiero a la falta de un control y seguimiento del trabajo. Por ejemplo, es muy importante que cuando ustedes han establecido el trabajo, es un trabajo experimental, no se olviden, un trabajo experimental debe tener o debería tener un perfil de proyecto, así se llama, ¿no? Y claro, ese perfil de proyecto nos va a ayudar en muchas cosas. Primero, si yo hago el título, ¿no es cierto?, entonces defino lo que es el tema, ¿no? Y ojo, cuando yo he preguntado, bueno, no en el caso de ustedes, la verdad que creo que no he preguntado en el caso de ustedes, pero en los otros grupos yo les decía, a ver, ¿de qué se trata esta práctica, ¿no? Y me decían fertilización. Fertilización no es un título, ¿no? Fertilización es un tema, ¿no? Entonces el tema de investigación es fertilización, perfecto. Pero eso no es el título del trabajo de investigación o del trabajo experimental. ¿Qué es el título? En el título tiene que estar bien claro qué están haciendo, cómo están haciendo y para qué están haciendo y dónde están haciendo. El cómo, el qué, el cómo, el para qué y el dónde define el título. Entonces, por ejemplo, si el trabajo fuese de fertilización, tendría que decir, bueno, vamos a hacer sobre fertilización, pero ¿qué vamos a hacer sobre fertilización? Bueno, vamos a aplicar urea. Alguien me decía, pues vamos a aplicar urea y un fertilizante biológico. Perfecto, entonces se pone aplicación de fertilizante biológico y químico, ¿no es cierto?,
¿Listo? ¿En qué lo van a hacer o cómo lo van a hacer? En el cultivo de la soya, perfecto. ¿Para qué lo van a hacer? Para incrementar el rendimiento o la producción del suelo, perfecto. ¿Y dónde lo van a hacer? En los valles del Vallecito o en el predio de la Facultad de Ingeniería. Listo. Entonces, si yo leo el título, entonces yo ya sé de qué se trata. Sé que están manejando o sé que van a hacer fertilizantes, sé que van a utilizar el cultivo de soya como indicador y sé para qué están haciendo. No están buscando mayor productividad del suelo y sé dónde lo están haciendo. Entonces, con esas 4 informaciones, entonces, claro, ya uno se ubica en el tema, ¿no? Creo que en el grupo, en las 2 personas, no les he preguntado realmente qué es lo que están haciendo, pero si ya lo tienen definido el título del tema, perfecto, ¿no? Y ese título tiene que ir en el perfil y seguramente tiene que ir en el informe final, ¿no? Y después ya viene la introducción, digamos, la introducción se arma en función a los antecedentes y en función a la justificación, ¿no? Los antecedentes son qué cosas se han hecho antes sobre, en este caso, compostaje, sobre la lombricultura, sobre fertilización. Porque no creo que seamos los primeros, ¿no es cierto?, en hacer el trabajo de compostaje. No creo que seamos los primeros en hacer el trabajo de fertilización. Entonces, seguramente que han habido trabajos, ¿no? Y los trabajos, si están documentados, pues hay que buscarlos, ¿no? Y si están documentados de trabajos que se han hecho en esa zona, en ese lugar, mucho mejor, ¿no? Digamos que en el Vallecito, ¿alguien habrá hecho, qué sé yo, a ver, compostaje en el Vallecito? Sí, no, bueno, a ver, habría que ir a ver si está documentado y si está publicado esos resultados. Ya no es tan perfecto, entonces alguien habrá hecho en Santa Cruz, ya estoy hablando del departamento, ¿no? Del municipio, ¿no? Alguien habrá hecho en el municipio de Santa Cruz compostaje o lombricultura o fertilización. Sí, han hecho. A ver, aquí ir a averiguar dónde está ese documento, ¿no? Y digamos que no lo hayan hecho, aunque ya es un poco raro, pero digamos que no lo hayan hecho. Ahora, alguien lo habrá hecho en el departamento de Santa Cruz. Entonces ya estamos hablando de Montero, de Guarnes, de Valle Grande, bueno, de todo lo que es el departamento de Santa Cruz. Ya, supongamos que nadie lo ha hecho. Bueno, alguien lo habrá hecho a nivel de Bolivia. Ya estamos hablando de La Paz, Oruro, Potosí, Sucre, Cochabamba, todo. Ya, supongamos que no lo han hecho. Pues ya, alguien lo habrá hecho en algún país vecino. Ya estamos hablando de Chile, Argentina, Perú, ¿no? Paraguay, Brasil. Entonces, de esa manera, uno empieza a buscar los antecedentes del trabajo. Hay que ir de lo más pequeñito, o sea, de lo más cercano al trabajo, a irse alejando, ¿no? Claro, quizás muchos trabajos se han realizado en el mismo Vallecito, quizás se han realizado, pero digamos que no han sido documentados y no han sido publicados, ¿no? Y si no han sido documentados y publicados, entonces digamos que no nos va a servir mucho, ¿no? Porque cuando un documento se publica, por lo general son trabajos de tesis, son trabajos de investigación a nivel de graduación, trabajos dirigidos, ¿no? Que ha pasado por un tribunal calificador, que están avalando los resultados, que están avalando la metodología, qué sé yo. Pero si hay, perfecto. Y si no hay, entonces vamos avanzando, ¿no? Al departamento, al país, a la ciudad, al departamento, al país, a los países vecinos. Y entonces seguramente que va a haber un montón, ¿no? Si hacemos. Entonces esos son los antecedentes, ¿no? Después la justificación significa por qué hemos hecho. ¿Por qué es importante hacer lo que estoy haciendo? ¿Por qué es importante hacer compostaje? ¿Por qué es importante hacer fertilización? O el tema que estoy realizando, ¿no? ¿En qué me va a contribuir a mí? ¿En qué va a contribuir a los beneficiarios? ¿Quiénes se benefician con el trabajo que yo puedo hacer? ¿Es cierto? ¿Será que voy a aportar yo en forma técnica a algún rubro? ¿No? ¿Será que voy a mejorar la economía de algún sector productivo? ¿No? Bueno, y si no, digamos, si yo no estoy buscando nada de eso, no hay que ponerlo, simplemente decir, bueno, ¿por qué estoy haciendo? Porque en la formación académica es necesario, ¿no es cierto?, conocer los procedimientos, monitoreo, seguimiento del compostaje.
De tal manera que quienes estábamos cursando la materia de suelos, ¿no es cierto?, tendremos experiencia en campo o experiencia práctica de cómo llevar adelante un proceso de compostaje, de lombricultura, de fertilización, de lo que hay. Entonces, por eso que es importante. No necesariamente tenemos que solucionar los problemas del mundo, ¿no? Solucionemos nuestro problema, y nuestro problema ahorita es desconocimiento. Entonces, bueno, a mí me interesa hacer porque desconozco el tema y quiero aprender. ¿Listo? Y después los objetivos. El objetivo general va generalmente con el título. Si yo ya he definido mi título, ya está definido prácticamente mi objetivo. Y después vamos con los objetivos específicos, ¿no? ¿Qué son los objetivos específicos? Son cómo yo voy a lograr el objetivo general, ¿no? Si estoy diciendo, por ejemplo, a ver, no sé, instalación, no sé, no, estoy hablando quizás porque no sé el título que ustedes están utilizando, ¿no? Quizás hubiese visto el título de su tema, entonces yo ya podría aportar, pero la verdad es que no lo conozco, por eso es que no puedo estar hablando, ¿no? Pero bueno, si estamos, pero podemos ver, por ejemplo, un proyecto que aquí me pasaron para corregir. Vamos a utilizarlo como un modelo, o como no como un modelo, sino como un ejemplo, ¿ya? Estoy compartiendo la pantalla para que ustedes puedan. Aquí está, por ejemplo, un proyecto que me mandaron para realizar. Y es, por ejemplo, aquí está, efecto de la aplicación de fertilizantes químicos y orgánicos en el cultivo de la soya. ¿Okay? Aquí está el qué, aquí está el efecto. ¿Qué van a hacer? Van a evaluar, ¿no?, el efecto de la aplicación de fertilizantes. Van a hacer la aplicación de fertilizantes. Perfecto, eso es lo que está ahí. ¿En qué o cómo lo van a hacer? En el cultivo de la soya. Listo. ¿No? Entonces, ¿cómo, dónde, en qué, dónde lo van a hacer? Aquí falta, ¿no? Puede ir o puede no ir, pero aquí ya está el qué, el cómo y el para qué, ¿no?, en el cultivo de la soya. Ahora, bueno, esto es de Silvana, y bueno, no importa, no. Bueno, esto va a la aprobación y todo eso, porque bueno, eso va digamos, para un trabajo de egreso, ¿no? Pero todo perfil, por más que sea un trabajo de egreso, de titulación, de grado, de posgrado, ¿no es cierto?, lleva la misma estructura del trabajo, o sea, no tiene absolutamente ninguna diferencia. Entonces, la única diferencia entre un trabajo, digamos, de pregrado, de titulación, o de maestría, o de doctorado, es la profundidad con la cual se va a investigar. Como ustedes están en pregrado, entonces, bueno, la investigación tendrá un alcance muy superficial, ¿no? Y la idea es saber cómo hacer el trabajo de investigación. Entonces aquí están los antecedentes, ¿ve? Aquí dice todo lo que se ha hecho sobre me imagino, bueno, no lo he leído esto todavía, pero bueno, me imagino que es sobre la producción de soya y sobre la aplicación de fertilizantes, ¿no? Por ejemplo, acá dice, no, señala que la fertilización de la soya es una práctica cada vez más difundida en Santa Cruz, ¿no? Bueno, entonces, eso hacen, ¿no? Después la justificación, el por qué es importante, les decía, ¿no? Por ejemplo, acá la soya es un cultivo que tiene mucha importancia, tanto las investigaciones, bueno, ¿no? Justifica el por qué va a ser su trabajo. Aquí, por otro lado, dice también fertilizante carácter orgánico traído de compost humo del ombligo, lo cual se conoce muy poco del uso, ¿no? Entonces aquí está haciendo conocer esta de la importancia, según ella, ¿no? Según Silvana, dice que es muy importante hacer conocer los resultados que puedan tener los fertilizantes. Perfecto, ya está. Ahora, fíjense acá, el título, les dije que ya estaba, al definir el título ya está definido el objetivo, y aquí está, dice, evaluar el efecto de fertilizantes sintéticos orgánicos en el cultivo de soya establecido en los pliegos de huerto productivo integral de la Facultad de Ciencias Agrícolas. Aquí ya está más completo. Aquí está, ¿qué van a hacer? Van a evaluar. ¿Qué van a evaluar? El efecto de fertilizantes, ¿no? ¿En dónde? En el cultivo de la soya.
¿no es cierto? ¿Dónde lo van a hacer o cómo lo van a hacer en el cultivo de la soya, ¿no? ¿Dónde lo van a hacer? En el huerto productivo interior de la Facultad de Ciencias Agrícolas. Y ya está el objetivo, ¿no? En el objetivo es importante el qué voy a hacer y el cómo voy a hacer, ¿no? Y después acá los objetivos específicos, comparar el efecto del humus, establecer dosis adecuadas del humus, realizar análisis económico del tratamiento. Entonces aquí están los objetivos específicos, no más de 3, no pueden ser 5, pero no más de 5, ¿no? Menos de 3 tampoco sirve, entonces entre 3 y 5 es lo ideal, ¿ya? Bueno, entonces, y una vez que yo tengo esto, entonces aquí defino, fíjense, las preguntas en investigación, en realidad uno responde las preguntas, ¿no? Aquí para hacer antecedente, digo, me hago una pregunta, ¿qué trabajos hubo, ¿no? para hacer ustedes antecedentes? Aquí, bueno, aquí para llenar este capítulo ustedes tendrían que hacerse la pregunta, ¿qué trabajos, ¿no es cierto?, existen sobre, ¿cuál es mi tema? Fertilización de soya. ¿Listo? Y entonces cuando yo respondo esta pregunta, ¿no? Entonces yo ya encuentro mis antecedentes, ¿no? Y digo, ¿qué trabajos habrán? Entonces ha hecho ANAPO, ha hecho aquí por ejemplo hay ANAPO, hay varios, ¿no? Norsa, bueno, mientras más autores haya, pues perfecto, ¿no? ¿Qué trabajo existen sobre? Responden esta pregunta y ya responden o han hecho los antecedentes, ¿de acuerdo? Ahora, para la justificación igual, háganse otra pregunta. Entonces acá ustedes responden, ¿por qué? Porque es importante, ¿no es cierto?, el trabajo a realizar. Esa es una pregunta que tienen que responder. ¿Por qué es importante el trabajo a realizar? Perfecto. Ahora, ¿quiénes pueden ser los beneficiarios del trabajo o del trabajo, ¿no? En este caso, investigación se supone, ¿no? Bueno, ahí, ¿no? Listo. Ahora, otra pregunta que es, ¿en qué contribuye, ¿no es cierto? ¿En qué y cómo contribuye? Puede contribuir, ¿no? Contribuye. ¿En qué y cómo puede contribuir el trabajo? Listo. Entonces, para redactar, ustedes van a hacer preguntas. Esa es la clave. Pregúntense y ustedes respondan. Si responden, entonces van a ir resolviendo. ¿Por qué es importante? Ya les dije, no puede ser importante desde un punto de vista técnico, desde un punto de vista ambiental, desde un punto de vista social, económico, no sé. No, ¿quiénes pueden ser beneficiarios? ¿Quiénes pueden ser? No necesito que sean beneficiarios los agricultores, no, quizás los agricultores ni se van a enterar de mi trabajo, porque no hay posibilidad de que se publique. Entonces, ¿quiénes son los beneficiarios? Los grupos que estamos trabajando. Nosotros, los estudiantes, 10 o 15 o 5 que vamos a trabajar, somos quienes nos vamos a beneficiar del trabajo. ¿Cómo nos vamos a beneficiar? Conociendo, manejando, aprendiendo, ¿no es cierto? Entonces, eso es el trabajo, esa es la justificación de este tipo de trabajos. De estos trabajos prácticos, no es para que me solucionen un problema. No, el problema que tenemos ahorita es desconocimiento del tema. No sabemos nada sobre el tema, o sabemos poco. Entonces, estoy haciendo este trabajo para aprender más sobre la agricultura, fertilización o el tema que yo esté haciendo. Entonces, mi problema es el desconocimiento de información. Entonces, yo tengo que justificar mi trabajo indicando que el trabajo va a justificarse porque voy a aprender. Vamos a aprender. Y ya está. Entonces, ¿qué trabajo mejor justificado si va a servir para aprender? ¿No es cierto? ¿Y quiénes van a aprender? Nosotros, los grupos, quienes estamos participando de este trabajo, ¿no? Ahora, ¿y en qué puede contribuir este trabajo? En hacer seguimiento, en saber instalación de pilas, hacer seguimiento de las pilas, monitorear datos, variables de datos. Todo lo que van a hacer, eso sirve como justificación para hacer el trabajo. Entonces, si ustedes responden a esta pregunta, pues perfecto, quiere decir que van a hacer su justificación. Y acá, en el objetivo, bueno, en el objetivo general igual, hay 3 preguntas que ustedes tienen que responder.
¿Qué van a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer? ¿Para qué? ¿Para qué vamos a hacer? Y hay unos que ponen más, ¿dónde vamos? Listo. Por eso les dije, si esto responden ustedes antes de hacer esto, pues ya está el título hecho, ¿no? Y el título hecho es prácticamente el mismo del objetivo general, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a evaluar. ¿Cómo vas a evaluar? Evaluando el efecto del fertilizante sintético y orgánico. ¿Para qué? Para probar en el cultivo de la soya. ¿Dónde lo voy a hacer? En la Facultad de Ciencias Agrícolas, ¿correcto? Y ya está. ¿No? Ahora, por lo menos, 3 de estas preguntas deben contestarse y ya estamos con el objetivo redactado, ¿no? Y bueno, los objetivos específicos hacemos lo mismo, solamente que tenemos que ver qué podemos hacer para lograr este objetivo. Por ejemplo, si dice evaluar el efecto de fertilizantes sintéticos, entonces, ¿cómo yo voy a evaluar? Tengo que comparar, ¿no? El humo sólido, el extracto del humo sólido, el triple 20, bueno, está comparada. Aquí ya dice, para lograr evaluar el efecto de los fertilizantes tenemos que hacer comparaciones. Perfecto. ¿Qué más va a hacer para evaluar? Voy a establecer la dosis adecuada del humo sólido extracto, es decir, voy a probar las dosis. Voy a probar 1, 2, 3 dosis, de tal manera voy a ver cuál de las dosis es mejor, va a tener el mejor efecto en la soya. Perfecto, ¿y qué más? Bueno, y además voy a realizar el análisis económico. ¿Quiere decir por qué? Porque, bueno, el cultivo de la soya tiene un costo y si yo le voy a echar un fertilizante va a aumentar el costo y quiero saber si ese costo es rentable o no para la soya. ¿Está? Entonces aquí decimos, bueno, el efecto es positivo. ¿De qué fertilizante? Digamos, del humo sólido. Perfecto. ¿En qué dosis? En dosis, digamos, de 30 kilos por hectárea. Perfecto. ¿Es rentable o no? Sí, es rentable. Listo. Entonces, fíjense, hemos logrado todo esto. Entonces, ese es el objetivo general y el objetivo específico. Esto que está aquí es importante porque justamente creo que esta mañana lo mencioné, ¿no? Dije un ejemplo, me parece muy didáctico, cuando uno tiene o no tiene los objetivos, ¿no? Cuando uno tiene los objetivos, está el camino claro, ¿no? Lo dije con sus compañeros, hasta los CEPES, ¿no? Tienen un camino. Si ustedes quieren identificar al CEPE, identifican el caminito, ¿no? Hace un camino los CEPES para llevar toda su material para elaborar su comida. Y claro, entonces ellos saben dónde están yendo, ¿no es cierto? Y de dónde están viniendo. Entonces, si los CEPES saben, han elegido un camino en función de dónde está el material y a dónde están yendo, ¿no? Entonces, ese camino es el objetivo. El objetivo de los CEPES es recorrer ese camino y llegar a su nido o a su guarida con el material. Pero imagínense si no sabemos dónde estamos. Es como las gallinas, lo que dije esta mañana, ¿no? Nosotros los perseguimos a las gallinas y las gallinas para escapar se agarran el rumbo que quieran. No saben dónde están yendo. Y entonces, claro, algunas se salvan, otras no se pueden salvar y listo, ¿no? Entonces, no estemos como las gallinas escapando a donde podamos, ¿no? Tenemos que tenerlo claro el camino, ¿no? Y el camino es el objetivo. En realidad, el camino, el final es el objetivo, el camino es el cómo, ¿ya? Es la metodología. Bueno, entonces queremos llegar a esto, ¿verdad? Bueno, entonces ya está. Te tienen que plantear esos 3 objetivos, ¿no? Humo sólido, aquí por ejemplo vamos corrigiendo. Bueno, y acá por ejemplo, la revisión bibliográfica. ¿Cuál es el fundamento de la revisión bibliográfica? La revisión bibliográfica tiene 3 objetivos, ¿no? O sea, ¿por qué debo hacer mi revisión bibliográfica? Tal vez ustedes tienen que preguntar, saber, ¿por qué tengo que averiguar la revisión bibliográfica? Primero, porque la revisión bibliográfica me va a permitir conocer más del tema. Quizás conozco un poquito, pero conozco revisando trabajos y todo eso, voy a conocer más. ¿No es cierto? Eso es el primer objetivo. El segundo objetivo de la revisión bibliográfica es tener fundamentos teóricos para digamos, respaldar mis resultados, ¿no? Tenemos que tener, yo esta mañana les decía a un grupo de agronomía, decir, bueno, ¿cuánto le estás echando de estiércol? A un grupo que estaba probando estiércol al suelo, ¿no? ¿Y cuánto le estás echando? Me dijo, en esta superficie, que creo que era
6 por 7, 42, algo así, 50 metros cuadrados más o menos. Y nos dijimos, le hemos echado tantos kilos, ¿cuánto eso significa? Eso significa como 300 kilos. 300 kilos en el título, le dije, sí, bueno, ya está bien, si me dicen que es así, yo tengo que creerlo, ¿no? Hasta que no pueda demostrar lo contrario. Entonces yo le dije, a ver, eso llevarlo a hectáreas, y eran toneladas de hectáreas, ¿no? Y entonces yo le pregunté, y le dije, ¿y eso es mucho, es poco, es alto, qué es? ¿Es cierto? Entonces no sé, entonces, ¿cómo no sé? Entonces estás tú haciendo sin saber qué estás buscando. No, entonces tienes que saber. Entonces, ¿cómo tienes que saber? Tienes que buscar en bibliografía. ¿Alguien ha cultivado lechuga con estiércol? Seguramente que sí. No creo que sea el primero, vuelvo a reiterar, ¿no? No creo que sea el primero en cultivar lechuga agregando estiércol al suelo. Y entonces alguien por ahí dice, bueno, yo he sacado resultados interesantes con 300 kilos por hectárea, 400 kilos por hectárea, 5 toneladas por hectárea. Bueno, entonces yo digo, caramba, ya han utilizado esa cantidad. Entonces, bueno, si yo estoy utilizando 300, digamos que, bueno, es mucho, pues poco, ¿no? Y entonces voy a ver cómo salen mis resultados. Y entonces al hacer esa revisión yo ya tengo un parámetro de la cantidad que estoy echando, y además voy a ver si voy a poder superar o no superar esos resultados que otros han hecho con más o menos dosis. Y entonces eso es el segundo objetivo de la revisión, o sea, fundamentar lo que yo estoy haciendo, ¿no? Y después, obviamente, el contrarrestar. El otro objetivo de la revisión bibliográfica es el contrarrestar mis resultados. Es decir, yo he sacado, por decirles, en la agricultura, digamos, ¿no? Yo he sacado todo mi producto, he sacado en 2 meses y medio. Y estará bien. Habré sacado dos productos, digamos, ¿cuánto he sacado? He sacado 4 toneladas de humus. ¿Que estará bien? ¿Será más? ¿Será poco? ¿Qué hago? Entonces contrasto con otros trabajos. Y resulta que otros trabajos han sacado 3, otros han sacado 6, otros han sacado 10. Y entonces yo me digo, caramba, yo he superado a este, pero este otro me superó. Entonces digo, ¿y por qué? No sé por qué, bueno, habrá que ver, ¿no? Pues cuáles son las causas de lo que han sacado más que yo otros, y yo he sacado más que los otros. Y entonces eso en un trabajo de investigación se llama la discusión, ¿no? Y entonces digo, bueno, este tipo sacó más, bueno, porque usó estos otros productos, que se digo, caramba, bien, entonces eso ha hecho la diferencia. Y este otro entró, digamos, sacó menos que yo, ¿por qué? Porque no ha hecho esto, y yo lo hice. Gastamos los resultados. ¿Con qué? Pero con revisión bibliográfica. Entonces son esos 3 objetivos que tiene la revisión bibliográfica. A darme información sobre el tema, ¿sí es cierto? Lo que le dije, dar información sobre el tema, tener mayor fundamento sobre lo que yo voy a hacer o sobre lo que estoy haciendo, y además tener posibilidad de contrastar mis resultados. Entonces, por eso que eso es importante, o sea, no es llenarle las hojas, ¿no? Y ahora uno dice, ¿cómo voy a hacer mi revisión bibliográfica? Esto es simple. Mire, fíjense, ustedes para hacer la revisión bibliográfica, ustedes tienen que decir de este objetivo, ¿es cierto? ¿Cuáles son las palabras claves? A ver, ustedes están viendo cuáles creen que son las palabras claves aquí en este parrafito que he marcado. A ver, vamos, opinen, a ver, ¿cuál creen de todas estas palabras que hay ahí son claves? Evaluar los efectos fertilizantes sintéticos. Ya, pero estás dando toda una frase, o sea, la palabra. Evaluar, ya, digamos, evaluar, esa es la palabra clave. ¿Qué más? ¿Cuáles son las otras palabras clave? Cultivo de soya. Ya, el cultivo de soya, perfecto. O la soya, ya. ¿Cuál más? ¿Cuál más? ¿El huerto puede ser ingeniero? No, no es clave esto. ¿Por qué te olvidas de tu lugar? No, fertilizante. Eso, fertilizante. Esas son las 3 palabras clave. Una vez que ustedes identifican las palabras clave en su objetivo, entonces ustedes dirán, ¿y de qué voy a revisar en la revisión bibliográfica? Hay que revisar todo lo que refiere a
Y aquí tienes que tú jerarquizar, ¿no? ¿Cuál es primero? A ver, ¿cuál creen que es primero? ¿Evaluar los fertilizantes o la soya? ¿Cuál creen que es primero, digamos? ¿Sobre qué primero voy a evaluar? ¿Cuál es la palabra que jerarquiza? Fertilizante. Ya, listo. Entonces tú tienes que averiguar todo sobre fertilizantes. ¿Qué son los fertilizantes? ¿Cómo se los fabrica? Todo lo más que puedas sobre fertilizantes. ¿Dónde se fabrican? ¿Cuál es su composición? ¿Cómo se aplican? ¿Qué efecto tienen en la planta? ¿Su composición química? ¿Dónde se aplican? ¿Cuándo se aplican? ¿Para qué se aplican? ¿En qué cultivos se aplican? Mejor si es en soya, digamos, ¿cuáles son los fertilizantes para soya? Todo sobre los fertilizantes, ¿no? Después, ¿sobre qué? Sobre la soya, todo sobre la soya. ¿Qué variedades hay de soya? ¿Cómo se clasifica? ¿Cómo es la clasificación botánica de la soya? ¿Cómo se siembra la soya? ¿Qué plagas hay en la soya? ¿Qué enfermedades hay en la soya? ¿Cómo se evalúa el rendimiento? Todo lo más que se pueda sobre la soya. Y después, ¿cómo se evalúan los fertilizantes en la soya? Entonces dirán, bueno, la evaluación es el crecimiento de planta, en el número de vainas, en el rendimiento, ¿ya? Y entonces eso es lo que tienen que averiguar. ¿Para qué? Para llenar este capítulo. Y entonces si ustedes llenan esto con estas palabras claves, ¿no? Con todo el desarrollo de esas palabras claves, este capítulo, entonces van a tener primero van a tener una tremenda información. No van a saber qué son los fertilizantes, cuál es su composición química, cómo se aplica, dónde se aplica, cuándo se aplica, en la soya, cuándo se aplica, dónde se aplica, en qué dosis se aplica. Entonces van a tener ustedes todo sobre la fertilización, ¿verdad? Y también van a tener todo sobre la soya. Y entonces ustedes saben todo sobre fertilización, saben todo sobre soya, entonces la evaluación ya va a ser un poco más fácil de entender. Y entonces, mientras más fuentes tengan acá, fuentes significa autores, ¿no? Por ejemplo, la cronología de la soya, ¿cómo es esto? ¿No? ¿Quién dice todo esto? Lo había visto, bueno, ¿ya? Entonces, todo importancia económica, clasificación taxonómica, esto es sobre la soya, ¿no? A ver, aquí vamos a ver requerimiento, precipitación y temperatura, requerimiento del suelo, fertilización. Ve, aquí está sobre la soya. Este tema, esta partecita, parece que fue mi alumna, ¿no? Bueno, cronología de la soya. Aquí te hablan todo sobre la soya. Perfecto, todo sobre la soya, ¿no? Debe faltar, ¿no? Por eso que me toca revisar, no sé. Pero todo sobre la soya. Listo, clima y suelo para la soya, precipitación para la soya, requerimiento del suelo en la soya y listo. Después entra la fertilización, ¿ves? Y funcionan las palabras clave. Importancia de la fertilización, forma de aplicación de fertilizantes orgánicos, efecto de los fertilizantes, rendimiento efectivo. Esto ya es evaluación, ¿ves? Sobre la evaluación. Y entonces, bueno, ya está, entonces ya agarrado las tres palabras clave. Ahora, claro, aquí tiene dos fuentes, ¿no? Tres fuentes. Bueno, puede tener más, pero mientras más tenga, ¿sí es cierto? Más fundamento su trabajo, más conocimiento que se llega a conocer y además más posibilidades de contratar mi resultado voy a tener. Ahora, ustedes lo pueden hacer con una sola referencia, sí, pero no les va a servir mucho, ¿no? Averigüen más, no mezquinen su conocimiento, no se mezquinen a aprender, ¿no? Entonces, bueno, ya está entonces ahí la bibliografía. Esto para mí es lo más importante y yo, digamos, le doy valor ahora, porque en el doctorado yo por ejemplo ahorita estoy en mi tesis de doctorado, este marco teórico realmente es muy importante porque es lo que les digo, me da fundamentos a mis resultados, ¿no? Si alguien me va a preguntar, por ejemplo, en el caso que yo estoy haciendo sobre modelos econométricos en la soya, entonces va a decir, a ver, ¿y de dónde sacó ese modelo econométrico? ¿Cómo sabe usted que eso? No, yo lo he hecho así, saqué este resultado, pero ese señor en Colombia, en Brasil, en Argentina, hizo similar y sacó otros resultados. O hizo mayor, sacó mayor o menor resultado que yo he sacado aquí. ¿Y por qué? Por la diferencia es esta. Perfecto. Entonces yo así puedo responder incluso a las preguntas que me puedan hacer, ¿no? Y entonces, ¿cuál es su contribución de usted en el trabajo? Bueno, entonces si esta persona sacó así, con este modelo, esta otra persona sacó así con este otro modelo,
yo estoy proponiendo que hay que agregar esta variable. Y si agregamos esa variable, entonces ese es el resultado que vamos a sacar. Perfecto, entonces estoy contribuyendo, ¿no es cierto?, a mejorar los trabajos que han hecho, ¿no?, que ya se han avanzado. O en otras palabras, también puedo no solamente a mejorar, puedo ir a contribuir, ¿no?, sí tiene razón ese señor, porque su modelo económico está perfecto. Y yo lo he ratificado solamente que en Bolivia, ellos lo han hecho en Argentina y yo lo estoy haciendo en Bolivia. Perfecto. Y entonces de eso se trata el trabajo de investigación, ¿no? Y esta revisión biográfica es importante, ¿cierto? Bueno, pero esto es importante tanto para el proyecto, pero es mucho más importante para ya cuando ya he terminado de hacer la investigación. Ahora, en el perfil de proyecto, lo que les decía a sus compañeros esta mañana, esto es la esencia del perfil de proyecto, esta partecita. La metodología, es decir, cómo estamos haciendo, cómo vamos a hacer el proyecto, ¿no? Entonces, y eso viene desde lo más básico, ¿no? Por ejemplo, ¿dónde vamos a establecer la ubicación? Listo, acá, por ejemplo, dice, el trabajo se realizará. Esto es importante de la redacción. La redacción en futuro significa que es un perfil de proyecto, ¿no? Porque un perfil de proyecto es algo que vamos a hacer. Ahora, cuando ya he ejecutado el proyecto, se maneja la misma relación, solamente que en vez de poner el trabajo se realizará, yo aquí lo cambio, el trabajo se realizó, listo. Ya estoy hablando en pasado, ¿no? Y entonces ahí ya prácticamente esto, fíjense, no he cambiado nada. Porque claro, ya estaba definido bien claro en el perfil y lo único que he cambiado es la redacción de futuro a pasado. Y listo, y cuando digo se realizó significa que ya lo hice. Y cuando digo se realizará, recién lo voy a hacer. Fíjense, esa es la diferencia entre un perfil y un ya trabajo concluido, nada más. Después todo con la misma conclusión. Aquí, por ejemplo, ¿no? En la zona, el clima, ¿no? En la zona se registrará. ¿Viste? Entonces se registrará. Aquí estaba mal escrito, se registrará. Listo. O se registra una precipitación pluvial, entonces esto quiere decir que ya lo ha sacado esos datos, yo estoy corrigiendo mal aquí. En la zona se registra una precipitación pluvial anual, aquí le faltan los datos, ¿no? Pero me imagino que ya lo tendrá. Entonces aquí ya tienen los datos, quiere decir que ha registrado los datos. Entonces si ha registrado, bueno, sí, tiene correcto acá, se registra, ¿no? Si todavía no tiene estos datos, entonces dice en la zona se registrará la precipitación pluvial, con cómo se va a registrar, con un pluviómetro, qué sé yo. Pero parece que aquí ya lo tienen, entonces ya no hay necesidad de decir se registrará. Suelos y topografía. General presenta una topografía, aquí también ya conoce el suelo y la topografía. Entonces ya no hay que decir, se realizará un relevamiento, ya no hay nada que ver. Como ya lo conoce, entonces redáctelo ya como si ya hubiera pasado, ¿no? Aquí en el material vegetal, como todavía no ha establecido el ensayo, entonces para el tratamiento del ensayo se utilizará. ¿No? Entonces, ahora ya cuando imagino ya termino el proyecto, pondrá se utilizó, ¿no? Y listo, y ya está, y se mantiene la misma redacción, no hay nada que cambiar ahí. Y entonces esto es, digamos, la esencia del, ¿cómo se llama? Del perfil de proyecto, porque aquí está lo que voy a hacer. Entonces imaginémonos que todo lo esté trabajando en grupo. Entonces dice, a ver, ¿dónde vamos a hacer el trabajo? En el kilómetro 9, perfecto, ya sabemos todos, ¿no? Entonces no hay duda, tenemos que ir al kilómetro 9. Bueno, el clima llueve tanto, perfecto. El suelo sabemos que es así, ya listo. Ahora, ¿qué material vamos a usar? La variedad que está aquí. Entonces ya no hay duda qué material vamos a usar, ¿no? Listo, entonces aquí está el material de campo. ¿Qué material de campo vamos a usar? Asadón, sembradora, machete, estaca, libreta de notas, cuerda plástica, wincha, métrica, cámara fotográfica, digital, GPS, listo. Entonces tengo que tener todo esto, ¿para qué? Seguramente para editar mis datos. Ya tengo todo mi material, perfecto. Entonces ahora vamos al diseño experimental. El diseño experimental, bueno, ya esto más estadístico, yo esto no les voy a exigir.
porque esto ya es para hacer la validación estadística del trabajo. Ustedes no van a hacer eso porque me imagino que no corresponde a este tipo de trabajos, ¿no? Bueno, entonces aquí ya son los tratamientos, aquí ya es cuando está comparando, ¿no?, el efecto, entonces aquí pondrá tratamiento, qué sé yo. Después acá el manejo del ensayo, esta es la partecita, quizás ustedes esta parte no lo vayan a tomar en cuenta. El material de campo sí, pero esto no, porque ustedes no están haciendo comparaciones, nada, a no ser que lo hagan, ¿no? Después acá, aquí ya sí viene el manejo del ensayo, en el caso de ustedes será manejo del experimento, manejo de la pila, no sé, ¿no? Preparación del suelo. Entonces, bueno, preparación del suelo, la preparación del suelo se realiza en forma manual, utilizando un salón con el suelo, todo redactado. Entonces, cuando me toque a mí, digamos, yo soy parte de este grupo y dice, a ver, David Sandoval vaya a preparar el suelo. Entonces digo, caramba, que no sé preparar el suelo, pero bueno, a ver, voy a ver qué tengo que hacer. Entonces leo esto nada más. La preparación del suelo se realizará en forma manual utilizando un salón. Listo, entonces a ver, denme un asadón, listo, ya me dan el asadón. Cuando el suelo alcanza la humedad apropiada para esta labor. Ah, caramba, humedad apropiada. ¿Qué es humedad apropiada? ¿No? O sea, humedad apropiada, ahí por ejemplo le falta algo, ¿no? Le falta humedad apropiada, significa ¿cuánto? 70, 80, 30, 40. Entonces cuando lo ponemos así en forma ambigua, ahí sí yo como David Sandoval que me mandaron a preparar el suelo no lo voy a poder hacer porque no sé qué es apropiado. No, porque para mí apropiada puede ser 80% de humedad, para otro puede ser 30% de humedad, para otro puede ser 60% de humedad. Entonces aquí para no pelarle, cuando alcanzó la humedad, tanto en vez de poner apropiada, digamos aquí podemos poner 40% de humedad. Entonces yo digo, a ver, si el suelo tiene 40%, sí, perfecto, preparo el suelo. Está, digamos que llovió, ¿no? Ese día que yo tenía que preparar, hago mi evaluación, a ver cuánto es la humedad. No, está en 80%, no preparo. Porque si no, ya estaría rompiendo, digamos, lo que estamos aquí declarando en el perfil de proyecto. Ahora, si tomo la humedad, digamos que no llovió durante mucho tiempo, quiero ir a probar, eso va a rebotar seguramente el asadón. ¿Y por qué está rebotando? Saco la humedad y digo 20%. No, entonces, pucha, no, tengo que humedecer, tendré que regar o esperar que llueva. Entonces, cuando tenga el 40%, entonces recién hago la operación, ¿verdad? Se busca una profundidad efectiva de 20 a 30 centímetros para medir. Entonces, ¿qué profundidad voy a remover? Entre 20 y 30. Listo. Entonces, David Sandoval, te toca preparar el suelo. Perfecto. ¿Con qué lo hago? Con un asadón. ¿Cuándo? Cuando tenga el 40%. ¿Y qué tanto voy a profundizar? 30 centímetros. Listo. Y entonces no tiene que nadie, ni el profesor, ni el ayudante, ni mi compañero me tiene que estar enseñando porque está escrito ahí, ¿verdad? Y entonces cuando ustedes vayan, digamos, ya, a ver, David, ¿hiciste tu trabajo? Sí, señor, a ver, vamos a chequear. Miren, sí, lo ha preparado, está a 30 centímetros, perfecto, la humedad, perfecto, gracias, listo, chao. Pero yo no tengo que estar, digamos, desinformado de esto. Y si le tocó a otro, lo mismo te lo tiene que hacer, ¿no? Asadón, 40%, 30 centímetros. Entonces cualquiera del grupo lo haga esto, tiene que saber qué va a hacer y cómo lo va a hacer, ¿no? Entonces ya está. Bueno, una vez que hemos preparado la demarcación del ensayo. La demarcación de paso es de acuerdo al diseño experimental, utilizando una estaca con puntos de referencia limítrofos y wincha para medir las dimensiones establecidas, asignando a cada parcela su respectiva identificación. Entonces yo digo, a ver, mi diseño experimental, tendría que ir a ver mi diseño, porque aquí es de acuerdo al diseño experimental, entonces yo tendría que ir a ver mi diseño experimental. Y en el diseño experimental ahí dice, ¿no? Las parcelas tendrán de largo tanto, de ancho tanto, bueno, hay en el diseño experimental que dice así. Y entonces yo con mi wincha y con mis estacas, voy a ponerlo y le pongo su identificación. Este es el tratamiento 1, tratamiento 2, bueno, el tratamiento que sea. ¿No es cierto? La siembra. La siembra se ve en forma manual utilizando un asadón para la apertura del surco. Hasta la voz se realiza de acuerdo a las restricciones técnicas que requiere la variedad utilizada respecto a la distancia de siembra entre surco y sobre surco. Listo. Entonces, ¿qué significa esto? Aquí no me dice ningún dato, lo único que me dice es que tengo que usar un asadón. Pero como tengo que sembrar, tengo que saber a qué distancia. Y aquí no me dice la distancia. Entonces digo acá, especifican que requiere la variedad utilizada. Entonces tendré que yo ir acá arriba, ¿no es cierto? Me imagino que acá
dice material vegetal. Y aquí, fíjense, aquí le falta el cuadro, ¿viste? Bueno, pero lo voy a corregir después. Descripción de la calidad agroecológica de la variedad. Entonces aquí tiene que decir a qué distancia tiene que estar sembrado. Entonces yo, una vez que yo tengo aquí la distancia, entonces siembro y cualquiera del grupo puede sembrar. Pero si no estuviese esto, por ejemplo, acá me dicen, ¿no? Para medir variedad utilizada, y ahí yo busco en todo el texto, no pillo, ¿qué voy a saber? Entonces ahí es donde empezamos a descoordinar. Bueno, yo creo, ¿no? Yo sé, yo he leído 30 centímetros entre surcos con una distancia de 20 centímetros en la planta, y entonces así lo voy a hacer, ¿no? ¿Ve? Entonces ya estoy utilizando mi criterio, que puede que no sea este el criterio del grupo. Y entonces, bueno, como yo tenía que hacer la siembra y no había mucha información, lo hice a mi criterio. Y después ya cuando sale la semillita, o muy lejos o muy cerca a las plantas, viene el profesor y me dice, no, esta no sé porque está muy tupido. O viene el profesor y me dice, no, está muy distanciado. Bien, ¿y ahora qué hacemos? Ya está sembrado, ya hemos echado la semilla, ya a ver qué hay que hacer. Entonces el profesor le va a decir, bueno, hagan lo que ustedes quieran, pero está mal. Y entonces, no, si está mal, hay que volver a hacer, ¿no? ¿Qué va a hacer? Entonces otra vez a comprar semillas, otra vez a preparar el suelo y otra vez lo mismo. ¿Ves por qué? Porque en el perfil del proyecto lamentablemente no hemos puesto específicamente cuáles son las especificaciones técnicas de la variedad que estamos utilizando. ¿Culpa de quién? Culpa de los que hemos hecho el perfil. Pero si hubiese estado ese dato, no hubiese habido problema. Hubiésemos tenido que hacer todo, ¿no? Bueno, y así esa es, digamos, la metodología, ¿no? Por ejemplo, aplicación de los fertilizantes, digamos aquí, ¿no? La aplicación de los diferentes fertilizantes y dosis respectivas realizar en forma manual a los 15 y 35 días. Aplicando cada insumo en la superficie del suelo próximo al sistema radicular de la planta, cubriendo los insumos con una capa de agua del suelo para reducir la pérdida de nitrógeno por volatilización o por lixiviación, en el caso que pueda ocurrir lluvias con alta intensidad. Ya. Entonces, David Sandoval toca aplicar fertilizantes. Listo, ahora ¿qué hago? Nunca he aplicado fertilizante. Pero toma el perfil de proyecto, ahí está todo, perfecto. Lo único que tengo que saber es leer y entender. Dice, la aplicación de los... Listo, tengo mis fertilizantes, sí. Tengo mi urea, tengo mi humus, bueno, todos los fertilizantes que tengo que aplicar. Perfecto. Tengo que aplicar los 15 días después de la siembra, listo. Llegó el momento de siembra y aquí estamos, cuando sembramos el 5 de octubre. Bueno, al 27, acá ya me pasé, listo. Ya no sirve este dato. ¿No? ¿Y por qué no dice? Porque no estaba, no tenía el perfil de proyecto o no estaba definido en el perfil de proyecto. Pero si está definido en el perfil de proyecto, bueno, días, ¿cuándo hemos sembrado? Hemos sembrado el 20 de octubre. Bueno, ahora somos 27, no, todavía no hay que aplicar porque aquí dice a los 15 días. Entonces tengo que esperar a los 15 días. Entonces, ¿cuándo va a ser los 15 días? Bueno, si hemos sembrado el 20, al 30 son 10 días, al 31 son 11 días, al 1, 2, 3, 4. El 4 de noviembre tengo que ir a aplicar. ¿Ve? Entonces, fíjense qué importante es tener el perfil, porque nos está diciendo cuándo vamos a hacer. Y si no habría perfil, yo digo, bueno, yo lo voy a aplicar igual, total, porque si no me voy a apresar. ¿No? Entonces lo aplica y chao, y después no sabe el otro cuándo aplicó. Y cuando viene la evaluación, ¿cuándo aplicaste el fertilizante? Yo apliqué a los 15 días, no, apliqué a los 15, el otro a los 20, listo, no saben. Entonces, ¿qué han hecho? Por eso es importante el perfil de proyecto, ¿no? Bueno, llega el 15, bueno, ya llegó el 15 días, entonces a ver, ¿cómo se aplica? Producir el suelo próximo al sistema radicular de las plantas, correcto, entonces yo tengo que conocer la dosis de aplicación, me imagino que ya está definida aquí la dosis de aplicación, ¿no es cierto? Porque aquí está, ¿no? Tiene que estar definida la dosis de tratamiento. Y entonces digo, bueno, fertilizante tanto por hectárea, listo, entonces tengo que pesar. ¿Y cómo lo voy a hacer? Próximo al sistema radicular de la planta. Entonces se supone que tiene que ser cerca a las raíces, ¿no? Bueno, una vez que yo lo aplique, tengo que ponerlo suelo, porque si no se pierde un choque. Listo, lo tapo. Y ya es fertilizado.
Pero no le he pelado. ¿Por qué no le he pelado? Porque aquí estaba escrito. No, ahora claro, si me decía cerca a la proximidad al sistema radicular de la planta y yo le pongo lejos, ¿no? Bueno, ya, entonces yo le puedo decir, oye, aquí debería haber puesto, puede ser, no sé, 5 centímetros, 10 centímetros, ¿no? Porque para mí próximo puede ser 5, o para vos puede ser 10, o puede ser 15, ¿no? Ah, tienes razón, entonces próximo a radicular en las plantas, y aquí le ponemos, digamos, chan, 5 centímetros. Listo. Ya más o menos 5 centímetros, listo. Entonces ya no hay problema, no hay problema decir qué es próximo para vos, ¿no? Listo. Entonces de esa manera es para eso es el perfil de proyecto. Todo lo que tenemos que hacer, todo lo que vamos a hacer. ¿Qué datos voy a registrar? Por ejemplo, esta mañana, ¿qué datos van a registrar? ¿No? Entonces, bueno, días a germinación, porcentaje de germinación, altura de planta, días a floración, componentes de rendimiento, número de vainas por planta, licencia de vainas. Y ustedes dirán, ¿y todo esto cómo vamos a saber? ¿Cómo van a saber todo esto? Porque seguro que tenían que haber averiguado cuando han hecho su marco teórico. Cuando han hablado sobre la soya, ¿no? ¿Qué hay que registrar en la soya para saber si funcionó o no el fertilizante? Allí en los trabajos seguramente les tenían que decir, bueno, ojo, usted primero tiene que establecer el cultivo, perfecto, entonces tiene que ver si la germinación se ha producido, perfecto. ¿Cómo voy a saber? 70% de las semillas germinadas, ok, correcto. Después yo digo acá, bueno, germinación evaluada, altura de planta, bueno, de 10 plantas, listo, día de floración, ya está, componente de rendimiento, entonces todo esto está tendría que estar en la bibliografía. Por ejemplo, alguien dice, ¿y cómo voy a evaluar el número de granos por su vaina? Acá dice, ¿no? Se tomarán 10 plantas al azar de los surcos centrales, en los cuales se obtendrá un total de 20 vainas, contando los granos que contiene cada una de ellas, expresando el valor en número de granos por vaina. Escucha, y si esto no lo entiendo, ya estamos pegados, ¿no? Entonces está clarito ahí. Significa que yo tengo que tomar 10 plantas al azar. Entonces, si tengo en mi parcela ahí 10 plantas, no me importa, al azar. Chan. Esta me gusta, al azar. Listo. De esas 10 plantas tengo que sacar 20 vainas. Se obtendrá un total de 20 vainas. 20 vainitas nomás. Chan, al azar. Listo. Ahora hay que contar, en cada vaina hay que contar cuántos granos tiene. Listo. Y entonces digo, esta vaina tiene 3 granos, la otra vaina tiene 5 granos, la otra vaina tiene 4 granos. Las 20 vainas no van a tener la misma cantidad de granos, ¿no? O puede que sí, no sé, no sabemos. Pues, ¿no? Y entonces acá significa que voy a tener 20 datos, porque voy a evaluar 20 vainas. Y después usted dice, ¿qué voy a hacer con los datos? Promedio. Como esta mañana me dijeron cuando les dije, ¿cómo ha sacado la temperatura? Bueno, hemos sacado a diferentes puntos. Perfecto. ¿Cuántos ha sacado? Creo que 10. Bueno, 10. Entonces quiere decir que de esos 10 va a sacar un dato. Y aquí 20 datos, un dato al final, ¿no? Promedio, obviamente. Y entonces, eso es, jóvenes, la metodología. Esta es la esencia, ¿no es cierto?, del trabajo del perfil de proyecto. Si ustedes tienen claro esto, ¿no es cierto?, hasta para ustedes va a ser fácil realizar el trabajo, y además también fácil va a ser evaluar. Por ejemplo, yo voy aquí a 15 días, digamos, y digo, a los 15 días ya tienen que haber evaluado la altura de planta. Perfecto. A ver, ¿cuántos centímetros tiene su altura de planta hasta ahora? Tiene, qué sé yo, 25 centímetros. Perfecto, ya, correcto. Ya, como promedio. Listo. Bueno, a ver, ¿qué más le puedo preguntar? Digamos, bueno, ¿cuánto le falta para día de floración entonces? Bueno, si la floración tiene que estar en 80 días, en 70 días, ya han pasado 50, pues bueno, 50, 60, 70, bueno, faltan 30 días más, listo. Entonces en un mes más llegamos a la floración. Perfecto, entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que están haciendo esto, lo que han declarado, ¿no? Y ese es el perfil de proyecto, jóvenes, ¿no? Entonces, todo proyecto, esta mañana le estaba diciendo a su compañero, ¿no? Todo proyecto debe tener un perfil. Les puse el ejemplo de la casa, ¿no? Entonces, si uno construye la casa, dice, a ver, bueno, cuántos cuartos quiere, cuántas ventanas, dónde va a estar su cocina, dónde va a estar, listo. Le presentamos, el ingeniero nos presenta, ¿no? Si la casa le gusta,
No, está muy chiquita, ya le vamos a aumentar 1 metro más, digo que le aumentamos 1 metro más acá. No, le sacamos esta ventana listo, le sacamos, y otra vez va y recalcula y demás, pues nos trae otra vez, ahora ¿qué tal? ¿Le gusta? Sí, pero está muy alta la pared, pongámosle 50 centímetros menos, perfecto, 50, ¿qué más? Que aquí te pongámosle otro baño, ya, perfecto, listo, para otra vez la hace y ¿le gusta? Sí, perfecto, ¿de acuerdo? De acuerdo, no hay más cambio, listo, ya, meta. Empieza a contratar, ¿no? Peones, el constructor y tal, de la construcción. ¿Y qué tal si en medio de la construcción viene el dueño y le dice, bueno, mira, no, parece que esto está con 3 cuartos, pongámosle 4 y ya no hay espacio? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a tumbar? ¿No es cierto? Hay cosas que no se puede corregir, hay cosas que sí se puede corregir. No, como por ejemplo esta mañana yo le dije, no, me parece muy chiquito, muy volumen su compost, ¿no? Teniendo ahí tanta materia orgánica, porque no lo mezclan, le sugerí. ¿No? Eso es arreglable, ¿no? Eso se puede hacer todavía. Pero si me dice, no, mira, escucha, para 2 plantas, yo quiero una tercera planta, ya no puede, porque ya el cálculo de la zapata, las columnas, no está para 3, está para 2. No, hacelo 3. Pues no se puede, no, hacelo 3, listo, lo hago 3, ya tanta insistencia, lo hago 3 y después ¡pum! Se cae la casa. ¿No ves? Y eso es por haber proyectado mal y poder improvisar. Y entonces, si estoy hablando obviamente de un proyecto donde se puede invertir mucho dinero, pero el mismo proyecto, la misma forma de hacer un proyecto que tiene que tener cualquier proyecto que hagamos, cualquiera. Por más chiquito que sea, hay que hacer la metodología. No, hasta ustedes yo creo que hacen proyectos cada día que salen de su casa, ¿no? Por ejemplo, voy a salir hoy, perfecto, ¿a dónde voy? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Debe estar sutil. Voy a ir al médico, después voy a ir a mi casa, después voy a ir a visitar allá y listo, y después me vuelvo. ¿A qué hora? A las 5 de la tarde no me tengo que estar de vuelta a mi casa. Listo, ¿qué voy a hacer? Pero tengo que, ya sé qué, ¿no? Ahora, primero voy al médico, ¿cómo hago para llegar al médico? Agarro mi micro, bueno, chan, y hasta tantas veces que lo han hecho ya mecánicamente usted lo hace, ¿no? Pero yo creo que la primera vez lo han pensado, ¿no? Agarro este micro, me bajo allá y después agarro otro micro y llego al médico y llego a donde tengo que llegar. ¿Qué tiempo tengo que estar ahí? Tengo que estar no más de 1 hora porque si no ya dejo de hacer ahí. Entonces está a la hora, listo, pum, me voy a hacer lo otro. Esa es una metodología. Ese es un proyecto de vida diario, digamos. Y como tan rutinario es nuestra vida, ¿no es cierto? Que lo repetimos N veces, entonces ya no hay necesidad de hacer proyectos porque ya sabemos qué hacer. No, pero yo creo que la primera vez, por ejemplo, la primera vez que han venido a la universidad, yo creo que hayan tenido que pensarla, ¿no? Depende de dónde viven, cuántos micros van a tomar, tal vez tu papá te trae, tu papá te lleva, tu mamá no puede traer, pero tu papá sí. Entonces han tenido que planificar un poquito esa de cómo llegar a la universidad, ¿no? Y a una vez que llegaste ya ahí, entonces se repite la rutina, tan, listo, ya lo sabes, ya sin pensar que subís al micro, viendo el celular, lo único que tenés que hacer es levantar la cabeza y el pie, ¿no? Ni siquiera la cabeza, el pie, listo, el micro te lleva, el micro te dice segundo nivel, te baja y bueno, ya es rutina, pero la primera vez tenías que haber planificado. Bueno, jóvenes, eso es lo que les contribuyo yo para su trabajo, ¿no? Bueno, ahora si quieren lo pueden hacer, ahora si no, ya ustedes verán si lo ven importante o no para hacerlo. Pero desde mi punto de vista, me parece que debe ser importante hacer este perfil de proyecto, ¿de acuerdo? No les voy a exigir porque ustedes deciden hacerlo, sino lo único que yo quiero es que se cumplan las expectativas, ¿no? El objetivo, que aprendan. ¿No? Si le sale mal su proyecto por cualquier accidente, por ejemplo, qué sé yo, llovió, ¿no? Y se inundó mi compostaje y se va al tacho, ya sé porque no tengo que hacer ahí o tengo que prever algunas cosas, ¿no? Entonces, pero bueno, no es que no haya aprendido, ya he aprendido las cosas que no se deben hacer. No, bueno, también es una forma de aprendizaje, ¿no? Normalmente uno tiene que aprender lo que hay que hacer, ¿no? No lo que no hay que hacer. Pero
es parte del aprendizaje, le comento eso, ¿no? No por nada más. A ver, una vez le comento yo, en el huerto había una persona, un tesista, ni siquiera estudiante, tesista, que estábamos desarrollando una tesis. Y después, bueno, se le dijo esto hay que hacer, y él, no sé, por acelerar el proceso, no sé qué, se sobrepasó, ¿no? Y resulta que todo el trabajo, chao, se cayó. ¿No? Y entonces cuando la gente viene a capacitarse a ese huerto, bueno, dicen, bueno, vení, ¿qué se llama? No me acuerdo qué se llama. Vení, anda a decirles lo que no se debe hacer de este trabajo. ¿No? Vergonzoso se va, no, anda a decirles lo que no se debe hacer, porque lo que no queremos es que se repita el problema que vos has tenido acá. Es también bueno aprender eso. Listo, ya está, ok, ahora anda a decirle lo que hay que hacer, ¿no? Listo, al otro. Y entonces al principio lo tomaban así como mofa, ¿no? Es decir, se me está burlando, y después ya en una reunión de todos los muchachos ahí les dije, ¿ustedes creen que Alexander se llama? ¿Alexander está haciendo mal al decir lo que no hay que hacer? No, es una experiencia que él ha vivido, y ojalá que nadie más lo viva, ¿no es cierto? Pero entonces hay que socializarlo eso. ¿No? Entonces a todos los que quieran hacer este tipo de trabajo hay que decirle primero lo que no hay que hacer, porque ya sabemos que no funciona. Y eso es un aprendizaje. Aprendió Alexander, perfecto, que lo enseñe. Y el otro amigo Chelsea dice, ahora vos andá lo que hay que hacer. Y ya está, y aprendemos las dos cosas, lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. Normalmente uno tiene que aprender lo que hay que hacer, no lo que no hay que hacer. Pero bueno, a veces ocurre eso. Bueno, eso es lo que yo les comento por experiencia propia. Es importante tener el proyecto, ¿ya? Pero de todas formas, si ustedes no lo quieren tener o no lo quieren hacer, no hay ningún inconveniente, ¿no? Solamente que puede causar algún problema en el seguimiento del trabajo. Bueno, no sé si tiene algún comentario al respecto, adelante. Bueno, yo primeramente agradecerle, ¿no?, por darnos ahorita las pautas para poder mejorar el trabajo. Y quería preguntarle si podríamos hacerle este tipo de consultas, no sé, cada 2 semanas más o menos, para que usted más o menos nos vaya diciendo si estamos viendo bien un poco alguna de estas, o que nos siga recomendando para que podamos tener un buen trabajo. Claro, a ver, y mi función de mí es eso, ¿no? Orientar, evitar, digamos, que se cometan algunas cosas técnicas, o sea, ustedes aprenden, esa es mi labor de mí, ¿no? La oportunidad se ha dado porque, bueno, ahí está en el vallecito y entonces yo puedo pasar a visitar, ¿no? Y ayudarles en hacer las cosas, ¿no? Puede mejorar, ¿no? Como le dije a las 2 señoritas que estaban ahí sobre las lombrices, ¿no? ¿Qué tendrían que hacer? ¿Cómo tendrían que hacer? ¿No? Entonces, bueno, si voy a estar ahí, voy a estar siempre predispuesto a colaborar, ¿no? Ahora, lo que yo les sugiera, ¿no es cierto? Bueno, ya ustedes pueden después tomarlo o no tomarlo, ¿no? Porque al fin y al cabo, puedo yo quizás sobrepasarme en las sugerencias, ¿no? Y decir, bueno, no, escucha esto, lo que está diciendo David es hacerlo nuevo, ¿no? Y entonces, no, además no hay tiempo para hacerlo nuevo, así que hay que tratar de salvar esto, ¿no? Bueno, adelante, sálvenlo, ¿no? Por ahí ustedes pillan el camino y lo hacen perfecto, ¿no? Es como yo les estoy diciendo. Por ejemplo, no sé si están aquí el grupo de compostaje, ¿está aquí el grupo de compostaje? Están los 2 jóvenes que estaban allá. ¿Estaban los 2 jóvenes que estaban allá? Sí, fueron 2 compañeras de mi grupo hoy. Ya, entonces yo a ellas hablé y, bueno, creo que era un varón y una señorita. Bueno, les hablé a ellos y les dije lo que podían hacer para el mensaje que estaba ahí, ¿no? Entonces, bueno, ahora ellos verán, seguramente lo comentará con el grupo y todo el grupo evaluará y dirá si mejor hagámoslo así, ¿no? O dirán, no conviene hacer eso porque no nos va a dar el tiempo, ¿no? Entonces esas decisiones son parte también del trabajo en grupo, ¿no?
esas decisiones son importantes tomarlas en grupo, ¿no? Porque al fin y al cabo, si la cosa sale bien, perfecto, todos contentos, ¿no? Y si la cosa no sale tan bien, entonces igual todos responsables, ¿no? Y todos asumimos el problema, ¿no? Entonces es bueno tomar decisiones en grupo, porque si solo yo decido, digamos, yo como componente del grupo digo, hay que hacer esto, y por ahí no sale y me la van a echar a mí la culpa, ¿no? O el otro estudiante del grupo dice, no hay que hacerlo, ¿no? Y había que hacerlo, pero no lo hicimos porque el compañero dijo que no hay que hacerlo, y entonces seguramente a él va a llegar la culpabilidad. No se trata de buscar culpables, ¿no? Se trata de buscar una solución al problema, ¿no? Y si la solución es factible hacerla, decidamos hacerla todos, pero no solamente uno o dos. Y si decidimos continuar como estamos y llegar a ver hasta dónde podemos llegar en esas condiciones, perfecto, continuamos hasta ese punto, ¿no? Eso es parte del grupo. Entonces yo voy a estar ahí, ¿no? Voy a estar todos los miércoles, he decidido, bueno, siempre y cuando esté acá, porque a veces viajo al campo, pero si yo estoy acá, los miércoles voy a ir a revisar los trabajos de la carrera de agronomía y de paso voy a pasar por los de ustedes, ¿no? Así que no, yo voy a estar siempre ahí, ¿ya? Listo. Bueno, entonces, si no hay más comentarios al respecto, para un poquito, a ver, tenemos 15 minutos para avanzar un poquito más sobre el tema. ¿Hay algún comentario sobre lo que acabamos de decir? Vale, perfecto. Entonces, en estos 15 minutitos vamos a complementar la información que estábamos viendo sobre la materia orgánica, ¿no? Fíjense, la materia orgánica es muy importante, ¿no? Sobre lo que es el suelo, ¿no? Entonces vamos a ver, creo que quedamos, no sé si quedamos aquí, no me acuerdo. Bueno, creo que quedamos aquí, ¿no? Bueno, entonces, fíjense, lo interesante de ustedes es que creo que todos los grupos están trabajando sobre materia orgánica, ¿no? Entonces es muy bueno este tema, habría que desmenuzarlo a lo máximo, ¿no? Y entonces las preguntas que ustedes tienen que hacer sería muy interesante, ¿no? O sea, todas las dudas que ustedes tengan, digamos, hasta ahora de su trabajo, pues sería muy bueno que me lo hagan, a ver si yo puedo solucionarles, ¿no? O poder responder. Y si no respondo, yo no tengo problema en decir no sé, ¿no? Si me hacen una pregunta y uno no tengo la respuesta, yo no me voy a inventar. Entonces yo simplemente les digo, bueno, jóvenes, no sé esta respuesta, pero ojo, me comprometo a averiguarlo, ¿no? Entonces una vez que yo lo averigüe, se les puede dar, ¿no? No soy todo, no soy, como dicen, solo saberlo todo, no da, ¿no? Pero bueno, entonces aquí tenemos nosotros los residuos orgánicos, que son importantes, ¿cierto? Sobre la materia orgánica y sobre el suelo. Y habíamos entrado en esto, me acuerdo que les había dicho que este de los microorganismos es un mundo apasionante, ¿no? Sí. Fíjense que los microorganismos del suelo son un indicador para evaluar la calidad del suelo, ¿no? Y la USDA, la USDA es una institución de Estados Unidos que se llama el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, ha desarrollado una metodología sobre la evaluación de la calidad del suelo en función a la emisión del dióxido de carbono, ¿no? Estoy diciendo algo raro, ¿cómo es eso? Emisión del dióxido de carbono. Claro, entonces resulta que la hipótesis que ellos manejan, bueno, ya no hipótesis, sino la lógica que ellos manejan, porque deja de ser hipótesis, ¿no? Porque en el momento que uno dice hipótesis, significa que todavía no está probado, ¿no? Pero en realidad ellos la hipótesis que tenían la han probado, por lo tanto, y deja de ser hipótesis y es un hecho. Entonces, el concepto que ellos manejan sobre evaluación de calidad del suelo es justamente en función a la cantidad de los microorganismos que pueden estar en el suelo.
Y claro, fíjense, los microorganismos se pueden cultivar, ya les voy a mostrar cómo se cultivan los microorganismos, pero en realidad ellos lo evalúan en función a la emisión de dióxido de carbono. Y uno dice, ¿de dónde viene la emisión? De los microorganismos que respiran. Los microorganismos en el suelo están más o menos a no más de 30 centímetros de profundidad. Y entonces a 30 centímetros de profundidad no se olviden que el suelo tiene que tener aire, tiene que tener oxígeno. Entonces si hay aire y hay oxígeno, entonces la descomposición ahí es aeróbica. Entonces quiere decir que todos los oxígenos son aeróbicos. Y un microorganismo, un organismo vivo aeróbico, ¿qué hace? Consume oxígeno y emite dióxido de carbono. ¿No? Esa es la ecuación de la respiración. Y entonces, claro, ellos tienen una metodología donde atrapan el dióxido de carbono y de acuerdo a la cantidad de dióxido de carbono que se produce, entonces dicen ellos, tienen una buena cantidad de microorganismos, por lo tanto es de una buena calidad de suelo. ¿No? Entonces, esa es una metodología interesante, ¿no? Entonces, cuando hablamos de microorganismos del suelo, fíjense, hablamos de todo este tipo, ¿no? Bacterias, hongos, parásitos y virus, ¿no? Entonces, acá tenemos nosotros un grupo interesante, ¿no? Las bacterias y los hongos en el suelo, por lo general son biógenos. Biógenos, acuérdense de esa palabrita, ¿eh? ¿Qué significa biógeno? Significa que son microorganismos que benefician al suelo, benefician a la planta en este caso, ¿no? Y los otros, los parásitos y los virus, son por lo general patógenos, es decir, que pueden no hacer daño al suelo, pero como los usuarios del suelo son las plantas, entonces hacen daño a las plantas, ¿no? Y desde ese punto de vista, pues pueden ser patógenos, ¿no? También hay unos parásitos que disminuyen, ¿no es cierto?, como son parásitos, disminuyen la población de algunos microorganismos biógenos, como por ejemplo los hongos, ¿no? Y entonces puede haber también un efecto directo negativo de estos parásitos sobre los hongos benéficos. Pero más se observa el efecto de los parásitos y virus que hay en el suelo hacia las plantas, porque las plantas son las que sufren, digamos, las consecuencias de la presencia de estos microorganismos, ¿no? Entonces los microorganismos, fíjense, se llaman así porque en algunos casos se los puede ver, ninguno de estos se lo puede ver a simple vista, para empezar, ninguno. No, a los hongos que hay tenemos los hongos quizás, pero los hongos vemos no el hongo específicamente, sino sus propágulos, no sus hifas, sus esporas, quizás a simple vista. No, pero si nosotros queremos ver al microorganismo, en realidad su estructura del microorganismo, hay que hacer, ¿no es cierto?, observaciones microscópicas, ¿no? Entonces una observación microscópica, por ejemplo, de un honguito que se llama la micorriza, ¿no? Estas micorrizas, por ejemplo, se pueden observar también aquí en las raíces, ¿no? Y aquí también se puede observar en una observación microscópica. En otros microorganismos no se observa el microorganismo, sino se observa lo que deja en las raíces, ¿no? Entonces estos son nódulos, estos nódulos indican de que aquí hay un microorganismo, ¿no? Y dependiendo del nódulo, ¿no es cierto?, dependiendo del nódulo, los microorganismos pueden ser benéficos o pueden ser patógenos. Entonces, por ejemplo, si el nódulo tiene sus propias características, es de un rizobio, entonces es una cosa buena para el suelo, una cosa buena para la planta. Pero si es de un fusario, de un microorganismo que se llama nemátodo, entonces es malo. No, porque es una agalia en realidad, es como una cicatriz en el suelo y en la planta. En la planta principalmente, ¿no? Y entonces hay que reconocer los nódulos, ¿no? Cuando vean ustedes alguna vez una raíz de este tipo, vean el tipo de nódulo. Si es un nódulo que tiene características redonditas, sanas, no desprende olores, no desprende secreciones, entonces quiere decir que es un hongo benéfico. Pero si es negruzco, no huele y desprende olores, ¿no? Y en algunos casos se están secretando líquidos, entonces esos nódulos no son nódulos, son agallas producidas por microorganismos, ¿de acuerdo? Entonces hay que tener mucha precisión en la observación. Por eso que la microbiología
En realidad, así, la microbiología es una especialidad, ¿no? Hay microbiólogos, ¿no? que identifican qué tipo de especie, qué tipo de hongo. O sea, es una especialización, ¿no? O sea, con ver una fotografía no podemos tener el conocimiento suficiente para hacer la clasificación, la identificación. Por eso que cuando hay este tipo de problemas, se los lleva al laboratorio, y en el laboratorio hay un microbiólogo, ¿no es cierto?, que identifica qué hongo es, si es bueno, si es malo, por ejemplo, en las plantas, ¿no? Entonces no es muy fácil, digamos, identificar, hay que tener experiencia, ¿no? Entonces esos microorganismos del suelo, ¿no es cierto?, actualmente se los llaman microorganismos eficientes del suelo, los famosos MES, ¿no? Entonces, fíjense, esos MES se los cultiva en medio de cultivo, fíjense aquí en cajas Petri, ¿no? Entonces, estos que están así como pelucitas, todos son hongos, ¿no? Hongos. Entonces, cada una de estos circulitos, qué sé yo, son colonias de hongos, ¿no? Entonces, bueno, por el color, por la forma de cómo se desarrollan los hongos, ya significa que son diferentes hongos, ¿no? Aquí se puede observar mejor, fíjense, hay colores blancos, rojizos, negros, amarillos. Bueno, entonces un microbiólogo fácilmente nos puede decir, esto es tal, esto es tal, esto es tal, esto es tal, ¿no? Y entonces, si nosotros no tenemos, fíjense, hay lo que se llama las claves taxonómicas para clasificar qué tipo de microorganismo es. Entonces hay que manejar las claves taxonómicas. Y para eso hay que especializarse en microbiología. Creo que ustedes, no sé si tienen una materia que se llama microbiología, entonces ahí seguramente han debido ver que no es fácil llegar a clasificar, a identificar un microorganismo, ¿no? En los suelos, peor todavía, porque fíjense, hay un montón de microorganismos, ¿no? Entonces lo que sí podemos saber diferenciar básicamente entre un hongo y una bacteria, eso sí. Los hongos son estos que desarrollan así especie de pelucitas, ¿no? Y las bacterias son así, ¿no? Es en medios de cultivo, así, bacterias que generan algún tipo de color, así medio cremosas, medio aguachenta, ¿no? Y así este es el desarrollo de bacterias en un cultivo. Ahora, ¿qué tipo de bacterias? Hasta ahí no podemos llegar, ¿no? Porque cada microorganismo tiene sus estructuras físicas y, bueno, quien lo va a identificar es un microbiólogo, ¿no? Hay microbiólogos especialistas por ejemplo, en los patógenos de humanos, ¿no? Eso que son los que llevan al laboratorio, heces, orina, ¿no? Para saber qué hay. Entonces, lo identifican rapidito, le dicen, tiene esta enfermedad, listo, ¿no? Pero yo creo que si a ese microbiólogo, especialista, experto en microorganismos patógenos de los humanos, o parásitos de los humanos, le llevamos un microorganismo, un cultivo de suelo, no creo que lo pueda hacer. Con seguridad que no creo que lo pueda hacer. Yo ya lo probé con colegas que son ahí de la Facultad de Bioquímica y Farmacia, ¿no es cierto? Entonces, ahí donde hacen cultivos, entonces, ya ves, ¿qué es esto? Escucha, no sé, parece que es un hongo, pero no llegan a identificar qué tipo de hongo es, porque obviamente no está dentro de los patógenos que son humanos, que son para los humanos, ¿no? Entonces tienen otra estructura. Pero sin embargo sí hay una profesora que es esta señora Milenka Velasco, que es bióloga, ella sí, ¿no? Ella microorganismos del suelo y del agua al toque lo identifica. Entonces es una especialidad, ¿no? Y bueno, si uno está interesado, pues hay que meterle a esa especialidad. Y uno dice, ¿y por qué es interesante? ¿No? Fíjense que últimamente se está cultivando estos tipos de suelos, ¿no? Yo les invito a ver algún YouTube, pongan ahí, digamos, producción de MES, ¿no? Producción de microorganismos eficientes del suelo. Ahí van a ver cómo se cultiva esos microorganismos del suelo, en qué tipo de sustratos, por ejemplo, en arroz se hace, en sustrato de caña se hace. Entonces se recolecta los microorganismos del suelo y se los concentra, ¿no? Se los cultiva en medio de cultivo. Y entonces esos medios de cultivo significa que se aumenta la población de los microorganismos para luego después aplicar al suelo. Se está haciendo, por ejemplo, aquí en Santa Cruz, en Cochabamba hay una empresa que se ocupa de la propagación de los microorganismos eficientes del suelo.
Y esa empresa trae aquí a Santa Cruz un montón de este tipo de cultivos en litros, ¿no? Porque vienen en forma líquida. Y pues eso lo están utilizando, por ejemplo, para aplicar en soya, ¿no? Ellos lo llaman, ¿cómo lo llaman esto? Guarapo lo llaman, ¿no? En términos caseros, ¿no? A los agricultores de soya, dice, ¿de dónde traen esto? Son es el guarapo, ¿no? Y uno lee la etiqueta y dice microorganismos intensivos del suelo. Y ahí dice, ¿qué tipo de microorganismos tiene? Lo llaman ellos guarapo porque tiene olor a, digamos, a caña, ¿no? O sea, porque lo que me imagino utilizan el sustrato ahí caña, ¿no? Entonces agregan eso a la semilla, agregan eso al suelo y entonces están enriqueciendo su suelo, ¿no? Ustedes pueden por ahí preguntar a un productor de caña, entonces están de caña de soya, están haciendo este tipo de cultivos. O sea que si ustedes sí dicen, ¿sería interesante especializarse? Claro que sí. No, porque no hay, digamos, yo conozco una empresa que está en Cochabamba, no sé si aquí habrá. ¿No? Pero puede ser que no haya mucho, porque si hubiese muchos, estuviesen las propagandas ahí, ¿no? En las avenidas, qué sé yo. Entonces no hay. Que yo sepa no hay, ¿no? Hay en Cochabamba. En Cochabamba es el que manda y manda, ¿no? Bueno, entonces hay varios microorganismos, que dentro de esos microorganismos están los microorganismos simbióticos, ¿no? Que es lo que a nosotros nos debería interesar. Estos microorganismos simbióticos, una de ellos son las micorrizas. No, las micorrizas es un honguito, fíjense aquí están las esporas de los microorganismos de ese honguito, son estas esporitas, lo que color café, medio amarillento, ¿no? Y bueno, estas esporitas, ¿no es cierto?, ingresan a la raíz, ¿no? Ingresan a la raíz, lo colonizan prácticamente la raíz. Y entonces las hifas que tiene este hongo, ¿qué son las hifas, no? Digamos que son como sus extensiones de las esporas, así como nosotros tenemos nuestro cuerpo, tenemos las manos y las piernas como extremidades, entonces las hifas en este caso del hongo vienen a ser algo así, ¿no? Que van avanzando en el sustrato, o en este caso en el hospedante, ¿no es cierto? Y lo van envolviendo al hospedante, de tal manera que las hifas van formando, ¿no es cierto?, raíces de la planta. O sea, van prácticamente, digamos, las hifas, estas son las hifas, ¿no? Son parte de la raíz de la planta. Esta es la raíz, fíjense, esta es la raíz, no sé si lo ven. Y estas son las hifas, pero esto uno decía, pero estas son raicillas, no son raicillas, son las hifas del hongo. Y entonces estas hifas del hongo actúan como raicillas para la planta, ¿no? De tal manera que cuando la planta se nutre, ¿no es cierto?, asume nitrógeno, fósforo, potasio, qué sé yo, pues entonces asume por estas nutrientes, por estas raicillas, ¿no? Que no son raicillas, son hifas. Y entonces asimila una buena cantidad de nutrientes. Y resulta que las micorrizas favorecen la absorción de fósforo. Entonces, donde hay poco fósforo o donde la planta tiene dificultad de absorción de fósforo, las micorrizas la ayudan. Por eso que es un proceso simbiótico, ¿no? Entonces, esto es una observación microscópica. Esto ya es una observación macroscópica. Fíjense, aquí tiene una prueba de desarrollo de una planta cualquiera, ¿no es cierto?, con micorriza y sin micorriza. Y fíjense cómo el desarrollo de la micorriza, ¿no?, se hace que la raíz pues crezca, ¿no? Mucho de esto es raíz de la planta, pero también mucho de esto es hifa de la planta, hifa del hongo, ¿no? Y en la que no tiene micorriza, pues desarrolla la raíz de la planta, pero no tanto como acá. Y ahora ustedes dirán, ¿y cuál es el beneficio de esto? Escucha, imagínense, no se olviden que por las raíces la planta se nutre, ¿no? Y entonces, pues, si tiene más fuentes, más formas, mayor, digamos, tuberías, llámenla así, de nutrición, pues entonces la planta va a absorber tremendamente nutrientes. Y esa planta bien nutrida, pues va a producir más, va a desarrollarse mejor, ¿no? A diferencia de otras plantas que no lo tienen, digamos, ¿no? Y entonces por eso es que acá las micorrizas, fíjense lo que actúan. Incrementa la superficie de absorción reticular hasta 1000 veces, imagínense. Esto que ven acá, esta partecita de color blanco, de mayor blanco, serían las raíces, ¿no? Y estas otras que ya de menor tonalidad ya son las hifas de la planta.
o sea, las hifas del hongo, así como acá, exactamente igual. Esta es la raíz y esta ya son hifas, ¿no? Entonces incrementa la absorción radicular hasta 1000 veces, imagínense, 1000 veces, ¿no? Mejora la eficiencia en la captación de nutrientes de agua del suelo. Entonces hay mayor capacidad de absorción de nutrientes y de agua. Aumenta la resistencia al estrés hídrico y salino. Interesante esto. Estrés hídrico quiere decir que como hay alta raíz, entonces asimila una buena cantidad de agua y cuando no hay agua, pues toda esa cantidad que ha asimilado, ¿no es cierto? Entonces le sirve para soportar periodos secos, ¿no? Y también salinos, quiere decir que aquí los hongos de alguna manera también absorben sal, pero esa sal no llega a la planta, sino llega simplemente hasta el hongo, ¿no? Y acá dice potencia la tolerancia a patógenos, ¿no? Patógenos. Entonces los patógenos, cuando hay muchas raíces y aquí hay bastantes raíces, pues dañan uno, no dañan otro, pero como hay tantas, digamos que el daño no se siente mucho, ¿no? Es como más o menos, bueno, una comparación absurda, ¿no? Pero lo voy a hacer. Si tenemos ahí, ¿no? Digamos, un millón de personas y corriendo, digamos, ¿no? Por una avenida y se caen dos, nadie se va a dar cuenta, ¿no? Igual todos corremos nomás, incluso hasta los pisamos, igual llegamos a la meta. Pero si del millón se cae medio millón, ahí sí estamos listos, ¿no? Ahí ya se nota, ¿no? O en el otro, digamos, no hay un millón, sino hay 10 personas corriendo. Si de las 10 personas se caen dos, se nota, ¿no? Y entonces es lo mismo acá, ¿no? Entonces la resistencia a los patógenos es porque hay demasiadas raíces, demasiadas hifas, que si se dañan algunas no hay problema, ¿no? Las demás tienen su función. Y acá dice promueve el crecimiento, entonces además de tener, digamos, resistencia, genera mayor calidad en el crecimiento equilibrado y mejora la calidad organoléptica de los frutos, ¿no? Y eso es debido a que mejora la absorción de los nutrientes, ¿no? Entonces las micorrizas pues son importantes, ¿no? ¿Y cómo se produce esto? ¿Se produce? Sí se produce, ¿no? ¿Hay gente que lo vende? Sí, hay gente que lo vende. Entonces no está, digamos, muy diseminado esto, pero la gente que lo sabe, que lo maneja, lo utiliza, ¿no? Hay gente que lo cultiva, para cultivar este hongo se necesita un hospedante, sí o sí, ¿no? Entonces una vez cuando fuimos a comprar, ¿no? a Podioma se produce esto, véndanos un inóculo de micorriza, y nos han vendido prácticamente una porción de tierra, ¿no? Y entonces, claro, el colega que no sabía, le dije, estamos comprando y era relativamente caro. Y aquí son una piedra seca, ya aquí están los microorganismos, ¿no? Y entonces, bueno, aparentemente uno está comprando tierra, pero esa tierra tiene una tremenda inoculación de micorriza, ¿no? Y cuando se le da las condiciones como humedad, por ejemplo, un poquito, una pizquita a la raíz, desarrolla tremendamente, ¿no? Entonces, esta micorriza es un microorganismo sumamente benéfico, ¿no? Después tenemos el otro, el Rhizobium. El Rhizobium es una bacteria, ¿no es cierto? El anterior era un hongo, esta es una bacteria, que después se observa así son las estructuras de la bacteria. Y en algunas raíces se observa cierta nodulación, así de esta manera, así larguito, ¿no? Como cápsulas. Entonces, cuando se ve como cápsulas, es nodulación del Rhizobium, ¿no? Entonces este Rhizobium también se cultiva esto para producir, esto se cultiva. Claro que en el caso del Rhizobium hay que tener mucho más cuidado porque es una bacteria, entonces hay que tener materiales asépticos, ¿no? O sea, hay que tener, digamos, materiales limpios, cámara de flujo laminar y muchas cosas, ¿no? Acá en Santa Cruz lo produce, por ejemplo, el CIA, ¿no? Tiene un programa de Rhizobium. Entonces ellos producen y suministran a todo lo que es la producción de fructosa de soya. Imagínense cuánto fructosa de soya hay acá. Entonces los de Rhizobium están felices porque su mercado, ¿no es cierto?, es muy grande. Su oferta es escasa porque no abastecen al mercado.
Por lo tanto, están felices porque nunca se le va a acabar su trabajo hasta que alguien pues tenga también la producción de risoles, ¿no? Entonces, hasta donde yo sé, ellos producen y estaban entrando a producir los del GIC, ¿no? Entonces el rizodio es biofertilizante, algunos lo llaman biofertilizante. ¿Por qué razón? Porque ayuda a fijar nitrógeno. ¿No? Estos nódulos fijan nitrógeno en el suelo, por lo tanto, al fijar nitrógeno están fertilizando el suelo. Y lo llaman biofertilizante porque, bueno, es un organismo vivo el que está fijando nitrógeno al suelo, ¿no? Entonces, esto es una cosa interesante también. Entonces están los micro, los meso y los macroorganismos del suelo que también son patógenos, ¿no? O sea, le dije, hay biógenos y patógenos. Y en este caso de los patógenos, fíjense aquí, es esto, ¿no? Es el fusarium. Estas son las larvas de mosca, se llaman la gallinita ciega, se le llama también. Y este es el famoso, ¿cómo se llama este? ¿Cómo se llama este fusarium? Esto es nematodo. El nematodo. Este nematodo no hace daño a la planta, lo que con este su estilete perfora la raíz y por esa perforación de raíz entran estos honguitos. O sea, estos dos actúan como aliados, ¿no? Este hace el huequito en la raíz y una vez que está hueco la raíz, estos se ingresan a la raíz. Entonces hay otros también como los patógenos ambientales, el Staphylococcus, todo el grupo Coccus, ¿no? Y la Escherichia coli, el Bacillus sp, estos están en el suelo y de alguna manera también dañan. Entonces cuando la planta está dañada, es así, ¿no? Así triste, caída, ¿no? Como muriéndose. Y entonces eso significa un daño de un microorganismo, ¿no? Entonces los malos siempre andan juntos, ¿no? O sea, este inicia el daño y este termina el daño. Entonces para evitar este daño de acá del fusarium hay que eliminar a este, que es el vehículo, es el que causa en realidad el daño inicial, a los nemátodos, ¿no? Y estos nemátodos, para eliminarlos hay que desinfectar el suelo. Estos nemátodos tienen ciertas condiciones donde se desarrollan. Entonces hay que eliminar a esas condiciones y hay que eliminarlo del suelo, ¿no? También tienen, por ejemplo, características de textura ¿no? arenosas, en suelos arenosos, en suelos livianos, hay mucho nematodo, ¿no? En suelos pesados, el nematodo se reduce. También donde hay baja cantidad de materia orgánica, el nematodo prolifera. Hay una alta cantidad de materia orgánica, el nematodo disminuye, ¿no? Entonces hay, digamos, condiciones para poder bajar la población de estos nematodos. Bueno, tenemos todavía mucha información más sobre esto. Bueno, aquí lo vamos a dejar porque lamentablemente ya se nos fue la hora. Y entonces no quiero tomar hora de otra materia o su tiempo que seguramente ustedes lo pueden utilizar o tienen pensado utilizar en otras actividades, ¿no? Entonces, bueno, vamos a dejarlo acá. Nuevamente no hemos podido terminar este tema. Espero que el viernes lo podamos concluir. ¿Ya? Bueno, para el viernes también voy a preparar algunas cosas interesantes sobre domicultura y sobre compostaje para que ustedes puedan tener más noción del trabajo que están haciendo. Como estamos en materia orgánica, esos trabajos tienen que ver con lo que es materia orgánica. ¿De acuerdo? Bueno, entonces si tienen algún comentario, rapidito, pueden hacerlo y si no, pues terminamos la clase aquí. Todo bien, Inge. Bueno, entonces, no hay más comentarios. Les agradezco por estar en la clase y nos veremos el próximo viernes. ¿De acuerdo? Hasta luego. Muchas gracias por la clase. Listo. Chao. Chao. Chao.